Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-156, capítulo 156. Capítulo 156. ¿Qué clase de tontería es esa? 1. Matthew e Isabella se arrastraron hasta el borde del campo de entrenamiento. Estaban tan exhaustos que no querían levantar ni un solo dedo, pero ahora tenían que moverse. Porque el evento principal estaba a punto de comenzar. Bueno, entonces. Patricio fue al centro, sacó su espada y habló. Empezamos hoy también. Let's. Una aura explosiva brotó del cuerpo del Marqués Reines. Era un espíritu de lucha sincero que estaba completamente ausente cuando se enfrentó a Matthew e Isabella justo antes. Además, estaba completamente armado, incluso sostenía el escudo de cometa que no había usado contra los dos. Al ver al Marqués Reines con los ojos llenos de fuerza, Patrick se encogió de hombros y dijo: Vaya, vaya. Vamos a relajarnos. Esto es solo un larguero. Aunque Patrick le dijo que se relajara, el Marqués Reines no tenía intención de escuchar. Su mirada hacia Patrick no solo estaba llena de seriedad, sino de un espíritu que recordaba a una batalla real. Hoy es el día. Durante la última semana. Había peleado con Patrick todos los días. Y el resultado fue una derrota completa y absoluta. Más allá de ganar o perder, su espada ni siquiera había tocado el cuerpo de Patrick. El Marqués Reines también era una potencia que había alcanzado el reino de las 7 estrellas. Así que sabía desde el principio que Patrick era más fuerte que él. Pero él no sabía que llegaría a tal punto. Potencia, velocidad, técnica. Había intentado desafiarlo de varias maneras, pero ninguna había funcionado. Para el Marqués Reines, la existencia de Patricio era un acantilado colosal e insuperable. Pero... Let's go. Por eso fue realmente bueno. Su aura se elevó aún más. Era mejor estar frente a un acantilado claramente visible, por desesperado que fuera, que en los últimos años, cuando no podía ver nada ante él. Ese acantilado le susurraba. Ven, intenta golpearme. Entonces podrás volverte más fuerte. Patrick sonrió y le hizo una seña con el dedo al Marqués Reines. Tráelo. Van. Con el choque entre ambos, el campo de entrenamiento comenzó a ser destruido nuevamente hoy. En un instante se produjo un intercambio de más de 100 movimientos. Patrick se defendió con calma de los duros y violentos ataques liderados por el Marqués Reines, lanzando ocasionalmente un contraataque para mantenerlo alerta. El flujo de ataque del Marqués Reines se interrumpía cada vez que la espada de Patricio lo atacaba, pero no se rindió y continuó cargando. Era claramente la espada de un retador. Patrick podría haber sometido fácilmente al Marqués Reines, pero siguió el juego tanto como pudo y continuó el intercambio durante más de 300 movimientos. Después de jugar durante aproximadamente una hora. Terminemos con esto ahora. Con esas palabras, la espada de Patricio dibujó un gran semicírculo y voló hacia el Marqués Reines. A diferencia de la espada rápida habitual de Patrick, fue un golpe de espada algo lento e incluso pesado. El Marqués Reines no lo tomó a la ligera y concentró su Blade en el escudo de su cometa para bloquearlo. Y en el momento en que la espada de Patricio tocó su escudo. Keuk. Sonó como si estuvieras tocando un tambor gigante. Y el Marqués Reines podía sentir un cierto impacto corriendo hacia él, pasando a través del escudo. Como resultado. Con el sonido de algo explotando, el Marqués Reines salió volando como pateado por las patas traseras de un caballo. Voló hasta la esquina del campo de entrenamiento. Keuk. Keweuk. El Marqués Reines se tambaleó, intentando levantarse. Pero su cuerpo no quiso escuchar. Su cabeza estaba mareada como si tuviera un terrible mareo y el aura dentro de su cuerpo estaba agitada. A ese Marqués Reines, Patrick le habló.
No te obligues a levantarte, organiza tu aura primero. Yo. Entiendo. No había elección. El marqués Rains admitió la derrota y limpió las manchas de sangre que goteaban de su boca, calmando primero el aura de su cuerpo. Y después de calmar su aura durante unas cuantas respiraciones, se obligó a levantarse y dijo: ¿Qué tipo de técnica es esta? Lo bloqueé claramente con mi escudo, pero el impacto penetró. Es golpear a una vaca a través de una montaña. ¿Qué es eso? Bueno, no necesitas saberlo. Es una molestia explicarlo. El marqués Raines dejó escapar un suspiro y meneó la cabeza. ¿Cómo es posible algo así? ¿Cómo? Hoy y antes era lo mismo. Saltar con Patrick fue como ver un mundo nuevo. Fue fascinante ver el manejo de la espada que desplegó mientras decía cosas incomprensibles como, la flexibilidad supera a la fuerza, o, injertar flores en un árbol. ¿Esto también era posible con una espada? ¿Por qué no pude pensar en esto? Mostró una serie de técnicas extrañas que le hicieron pensar tales pensamientos. No había duda de que Patrick Schneider era un genio. Pero, ¿es esto posible simplemente siendo un genio? No tenía sentido. Cada una de las técnicas que Patrick había demostrado hasta ahora era el tipo de técnica que un genio único en una generación tendría que dedicar toda su vida al entrenamiento para establecer su sistema. Por muy genio que fuera, ¿era posible crear docenas de técnicas tan secretas? Si fuera mayor lo entendería, pero Patrick, de pie frente a él, tenía ahora 19 años. El marqués Rains también había sido llamado un genio a los 19 años y estaba por delante de los demás. Pero ni siquiera podía atreverse a compararse con Patrick. La palabra, genio, era demasiado modesta para describir las habilidades de ese monstruo. Debo aprender todo lo que pueda mientras él esté aquí. Mientras el marqués Raines pensaba tales cosas, Patrick habló. Nos iremos ahora. Ya veo, ¿qué? Nos hemos quedado todo el tiempo que hemos necesitado. La bodega también está casi vacía. ¿Todo? Sí. Al marqués Raines no le gustaba especialmente el alcohol. Así que su bodega estaba llena de licores regalados por otras personas. Regalos que se habían ido acumulando durante más de 30 años. ¿Vació eso en una semana? En ese momento, pensó que su capacidad para beber podría ser más impresionante que su nivel de esgrima. No, lo más importante. Es necesario irse tan pronto, ¿por qué no te quedas un poco más? No quiero. Un rechazo firme. Pero el marqués Raines también estaba desesperado. Medio año, no, solo 2 meses más. Si me enfrentas durante tanto tiempo, tal vez pueda captar algo. No solo era serio, sino casi servil. Teniendo en cuenta el estatus que ostentaba el marqués Raines en el reino de Cator, no se trataba de un asunto cualquiera. Patrick miró al marqués Raines y pensó: este anciano también está increíblemente hambriento. No es que no entendiera. Para aquellos que habían ascendido a reinos superiores, la diferencia entre ver vagamente una meta y no tenerla en absoluto era abrumadoramente grande. Pero, si comes en exceso, tendrás indigestión. ¿Qué eón? El marqués Raines solo pudo tragarse un gemido ante las palabras de Patrick. Aunque era poco tiempo, Patrick ya le había demostrado más que suficiente. Le había abierto un mundo nuevo mostrándole varias técnicas en las que ni siquiera había pensado en su cabeza. Y ahora, sí, Patrick. ¿Entiendes las técnicas a las que te he sometido hasta ahora? Si le preguntaran eso, ¿podría realmente responder? No hay manera. Las sesiones de entrenamiento de la semana pasada fueron cosas que el marqués Raines tendría que reflexionar una y otra vez durante el resto de su vida. Y era cuestionable cuántos de ellos podría siquiera rescatar y hacer suyos. Al final. Es mi avaricia. Ante el comentario resignado del marqués Raines, Patrick dijo con una sonrisa: es bueno que aprendas rápido. La mirada de Patrick era como la de un estudiante de último año mirando a un estudiante de tercer año, con una sensación de, chico apta, estoy orgulloso de ti. ¿Estás seguro de que eres más de 30 años más joven que yo? ¿Qué clase de comentario escandaloso es ese para un joven vivaz de 19 años?
Algo era sutilmente sospechoso. El marqués Raines dejó escapar un suspiro y dijo: En cualquier caso, he recibido mucho, así que no puedo dejarte ir. ¿Hay algo que necesites? Mucho. No solo hay, sino mucho. Por un momento, el marqués Raines se preguntó si había hablado innecesariamente, pero no había manera de que Patrick perdiera tal oportunidad. Aigo, nuestro marqués es muy generoso. En primer lugar, ofrecerás mucho dinero para viajes como opción básica, así que no diré nada al respecto. ¿Cuánto es suficiente? Oye, no soy materialista, ¿cómo puedo ponerle un número? Lo aceptaré simplemente como un gesto de su sinceridad, marqués. Tu sinceridad. Solo dime la cantidad, bastardo. Mientras el cuello del marqués Raines se tensaba, Patrick habló. Primero, me escribirás un permiso para cruzar la frontera, ¿verdad? Puedo hacer eso. Y una carta de garantía, también. ¿Una carta de garantía? Había surgido una palabra verdaderamente siniestra. Al cauteloso marqués Raines, Patrick le dijo con una sonrisa como si no fuera nada. Ja ja ja. No es nada. Es solo un documento que establece que el marqués Raines asumirá la responsabilidad y garantizará mis acciones dentro del reino de Cator. ¿Cómo es eso nada? Marqués, no confías en mí. Confías en mí, ¿verdad? Confías en mí, ¿verdad? No, eso es. Si confías en alguien, puedes confirmar por él, hipotecar tu casa por él y hacer todo tipo de cosas. Ese es un mundo hermoso donde nos ayudamos mutuamente a vivir. Suena más como un mundo donde es fácil arruinarse financieramente. Ignorando la extraña mirada del marqués Raines, Patrick continuó hablando. Pero lo más importante no es eso. ¿Hay algo más importante? Sí. Por favor, escríbeme una carta de recomendación. ¿Una carta de recomendación? ¿Qué tipo de carta de recomendación? Dustin Rovsky y Leona Maibus. De repente apareció el nombre de una persona. Al escuchar ese nombre, el color del rostro del marqués Raines cambió. Espera, quizás eres. Estoy planeando pelear con ellos también. Parece que sería un poco más conveniente con la carta de recomendación del marqués en lugar de simplemente presentarse sin previo aviso. ¿Hablas en serio? Las dos personas que mencionó Patrick eran los otros caballeros de 7 estrellas que existían en el reino de Cator. Uno de ellos era el marqués Dustin Rovsky, llamado la Lanza del Decator. La otra era la duque Leona Maibus, la reina caballero, que era un ídolo respetado por todas las caballeros del reino de Cator. ¿Estás planeando luchar contra ellos también? Por supuesto. Ante la respuesta de Patrick, el marqués Raines pensó por un momento, luego dejó escapar un suspiro y negó con la cabeza. Será difícil. ¿Por qué crees eso? No hay garantía de que los otros caballeros de 7 estrellas acepten fácilmente un duelo como lo hice yo. Porque desde su perspectiva, podrían valorar el honor más que la ganancia práctica. Bueno, eso es verdad. Eran personas que tenían mucho que perder al ser derrotadas por un caballero de otro país, no, para ser precisos, por un mocoso que ni siquiera había recibido el título de caballero. Pero no era como si Patrick estuviera haciendo un plan así sin saberlo. Por eso necesito tu carta de recomendación, marqués. Sería mejor que aparecer con las manos vacías. Pero no hay garantía de que funcione. Funcionará. Porque para ellos es una situación sin pérdidas. ¿Qué quieres decir con eso? Ante la pregunta del marqués Raines, Patrick dijo con una sonrisa malvada. Marqués, hay otros 2 caballeros de 7 estrellas en el mismo país, entonces ¿por qué no has podido batirte a duelo? Eso es porque cada uno tiene su propia posición, ¿no? Así es. Hay que tener en cuenta el rostro y la posición y, de hecho, si uno de los dos resultara herido, sería problemático, por lo que el Estado tampoco lo permitiría. El marqués Raines asintió con la cabeza. Si los caballeros de 7 estrellas dentro del país se batieran en duelo entre sí y uno de ellos resultara gravemente herido o incluso muriera, desde la perspectiva del país, no habría mayor pérdida. ¿Serían lo suficientemente locos como para permitir un duelo entre caballeros de 7 estrellas? Normalmente,
Un duelo entre caballeros de 7 estrellas sería imposible, pero ¿qué pasaría si yo estuviera en el medio? Ya te he vencido, Marqués. Eso es cierto. En ese caso, en el momento en que esa persona me golpea, demuestra que es más fuerte que tú, Marqués. Incluso si pierden, no es una pérdida tan grande. Porque tú, Marqués, ya has perdido. El Marqués Reines no tuvo más remedio que asentir con la cabeza. Este era claramente un punto válido. Pero has pasado por alto un punto importante. ¿Qué es? No subestimes la lealtad de mi orden caballeresca. ¿Por qué de repente se crían esas personas? Nunca hablarán de mi derrota en otro lugar. Entonces, ¿cómo se difundirá el rumor? Fue una garantía del Marqués Reines, que tenía absoluta confianza en sus subordinados. Pero, ¿qué clase de tontería es esa? Todavía no conocía a la persona conocida como Patrick Schneider. ¿Lo voy a difundir? Por todo el barrio. Hijo de puta. Una palabra bastante cruda casi salió de la boca del Marqués Reines. Pero logró contenerlo y se tocó la frente con la mano. Al verlo, Patrick susurró como un demonio. Piénsalo, ¿no dicen que la alegría se duplica cuando está monopolizada y que el dolor o la vergüenza deben distribuirse? No creo que ese sea el dicho. Esto es correcto. TSK, ser tan ignorante de las costumbres del mundo. De todos modos, las personas que fueron criadas con delicadeza no conocen el mundo ni siquiera cuando envejecen. El mundo. Es por eso que tienes que buscar dificultades incluso pagando por ellas cuando eres joven. ¿Por qué un mocoso de 19 años me sermonea? La vida es verdaderamente amarga. Al Marqués Reines, que estaba aturdido, Patrick continuó. Voy a difundir el rumor por todo el barrio, así que ¿crees que terminará con tu derrota, Marqués? ¿Qué crees que pensarán otras personas? Era obvio. Surgiría gente que juzgaría al Marqués Reines como el más débil de los caballeros de 7 estrellas en el reino de Cator, o tal vez incluso en el continente. Era obvio que la gente que no sabía nada sobre el monstruo que era Patrick Schneider diría tonterías. ¿Puedes soportar esa vista? No, debería soportarlo. No solo usted, Marqués, sino también su honor caerán al suelo. No lo soporto. ¿Cómo puedo soportar eso? Solo pensándolo bien, una furia ardiente le subió por la nuca. ¿Cómo debo escribir la carta de recomendación? Ya lo he preparado. Aquí está. Joven maestro. El nombre y la firma del Marqués Reines se agregaron al formulario que Ace había preparado de antemano. Y Patrick rápidamente tomó la carta de recomendación y dijo. Bueno, no puedo garantizarlo, pero si son demasiado patéticos cuando lucho contra los otros caballeros de 7 estrellas, sutilmente diré una palabra. ¿Qué palabra? Patrick se aclaró la garganta y dijo. TSK, solo porque sean de 7 estrellas no significa que sean todos iguales. El Marqués Reines estuvo un poco mejor. Eso es lo que diré. ¿Por qué dirías tal cosa para crear discordia? Entonces no debería. Confirmar las posiciones de cada uno a través de una evaluación precisa podría ser una fuerza impulsora saludable y buena para ambas partes. Este anciano también cuida sutilmente de sus propios intereses. Consulte esta nueva novela del mismo autor, Hege Siawasi aquí. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-157, capítulo 157. Capítulo 157. ¿Qué clase de tontería es esa? 2. Ese rumor empezó en los callejones. Comenzó a difundirse a medida que alguien se reunía y hablaba, centrándose en tabernas baratas. En cuanto a cuál era el contenido. El dragón doble tuvo un duelo con la deidad guardiana del Decator. Como resultado del duelo, ganó el doble dragón. El contenido del combate fue abrumador y el Marqués Reines también admitió que el doble dragón era más fuerte que él. Ese era el contenido. Al principio la gente no lo creía. Como era un rumor tan absurdo, su credibilidad era baja. Pero ese increíble rumor comenzó a difundirse cada vez más, y en medio de él,
Patrick Schneider fue visto dentro del reino de Cator. A esto se sumó credibilidad al rumor que se consideraba absurdo. Además, decisivamente, el rumor sobre el duelo es cierto. Tuve un duelo con Patrick Schneider y, como resultado, fui derrotado. Fue un duelo justo y no hay desacuerdo sobre el resultado. El dragón doble era más fuerte que yo. El propio Marqués Rains admitió este hecho. El impacto de este momento fue indescriptible. Asterisco. Patricio Schneider. Todo el mundo sabía el nombre. El genio que había derrotado al nieto del santo de la espada imperial, García, en los arcanos del más alto nivel de la historia y se apoderó con orgullo de la victoria. Incluso hubo opiniones de que en un futuro lejano podría ser llamado el más fuerte del continente, sucediendo al santo de la espada imperial del imperio. Pero esto era un asunto que debía resolverse en un futuro muy lejano. No importaba cuánto hubiera logrado el reino de las 7 estrellas, Patrick aún no tenía 20 años. Él todavía era joven, no, era bastante joven. Y, sin embargo, ya había derrotado al marqués Adolfo Raines, la deidad guardiana del Decatur, que había sido famoso en el continente durante décadas. Fue la espléndida reaparición de Patrick Schneider, quien apenas había estado activo en público durante los últimos años desde los arcanos. La gente prestó mucha atención a cada movimiento de Patrick Schneider. Y una pequeña taberna en el reino de Cator. Allí las conversaciones de los bebedores continuaron como de costumbre. Oye, ¿escuchaste el rumor? ¿Se rumor? Dicen que el dragón doble fue visto en el feudo de Toyant. ¿Feudo de Toyant y qué? Eres un amigo denso. Piense detenidamente dónde fue visto antes. Era el feudo de Malinado. Correcto. Del feudo del Marqués Raines al feudo de Malinado y luego al feudo de Toyant, ¿no puedes tener una idea de hacia dónde se dirige? El oyente recordó cuidadosamente el mapa que tenía en la cabeza. El destino de Patrick era atravesar el reino de Cator hacia el norte. Si pasara el feudo de Toyant y fuera más al norte. Ah. Correcto, ¿lo entiendes ahora? El feudo del Marqués Rovsky. Correcto. El destino es el feudo del Marqués Dustin Rovsky. ¿Por qué iría allí? ¿Pentru turismo? Jaja, eso es imposible. El feudo del Marqués Rovsky, al igual que el feudo del Marqués Raines, era una fortaleza militar para defenderse de los monstruos que salían del Gran Bosque. Y sobre todo, también era el feudo del caballero de 7 estrellas Dustin Rovsky, conocido como la Lanza del Decatur. Él va a pelear. Correcto. Dicen que los ingeniosos ya se dirigen primero al feudo Rovsky. Quieren ser testigos vivos de la historia. Yo también quiero ir. Eso es lo que digo. Un duelo de caballeros de 7 estrellas. Excluyendo la situación especial de una guerra, este era un gran acontecimiento que podría ocurrir una vez cada 100 años. Los caballeros, mercenarios, etc. del reino de Cator. Cualquiera que viviera a espada no podía evitar centrarse en esta noticia. Y los nobles que querían ver con sus propios ojos la rara escena de un duelo de 7 estrellas también se trasladaron al feudo del Marqués Rovsky, que se suponía era el destino de Patricio. Patrick literalmente comenzó a provocar una tormenta en el reino de Cator. Asterisco. Oh, el ambiente es agradable. Patricio llegó al feudo de Decatur. Y viendo la atmósfera del lugar, las comisuras de su boca se levantaron. Tenemos habitaciones vacías, 50 platas por una noche. También almacenamos carruajes. 75 plateados por una noche. Nuestra casa tiene la comida más deliciosa. Ven por aquí. Jóvenes maestros. Originalmente debería haber sido una fortaleza militar desolada. Pero ahora estaba tan lleno de gente que uno podría creer que era un destino turístico. Incluso lugares que parecían ser casas privadas estaban funcionando apresuradamente como posadas, tratando de obtener una parte de este auge especial. Estoy haciendo una muy buena acción. Cuando muera, definitivamente iré al cielo. A su lado, Matthew miró a Patrick con una expresión que decía que estaba diciendo tonterías ridículas. Y entonces Isabella dejó escapar un suspiro y dijo:
¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas ahora mismo? Bueno, debería hacerlo, ¿qué sentido tiene alargarlo? Patricio montó a caballo y se dirigió directamente al castillo interior del feudo de Rovsky. Normalmente, los hombres armados con espadas montados a caballo llamarían la atención, pero ese no era el caso ahora. Porque había gente así por todos lados. ¿Es esto lo que quieren decir cuando hablan de esconder un árbol en un bosque? Gracias a eso, Patricio llegó a la entrada del castillo interior sin ningún problema y se lo dijo al guardia. Hola. Estás trabajando duro. ¿Quién eres tú? Por favor, indique su identidad y negocio. Mi identidad es estudiante de la academia. Mi nombre es Patrick Schneider. El guardia se quedó boquiabierto. Y Patrick dijo con una sonrisa. En cuanto al propósito, bueno, probablemente puedas adivinarlo, ¿verdad? Vine a tener una pelea con el marqués Rovsky. Podrías haber dicho que viniste a duelo para sonar un poco más impresionante, ¿sabes? Significa lo mismo. No, no es así. Sí, lo hace. Mientras Patrick y Matthew estaban teniendo su ida y vuelta, el guardia enderezó su postura y dijo. Bienvenidos al feudo. Por favor, entra. Oh, ¿está bien eso? ¿Está bien simplemente dejar entrar a los forasteros? Por supuesto. Ya hemos recibido instrucciones de tratar al doble dragón y a su grupo con la máxima hospitalidad cuando lleguen. Oh, máxima hospitalidad. Me gusta eso. Ja, ja, ja. Por favor, entra. Asterisco. La mirada de Patrick bajó sutilmente. Y después de comprobar el grosor de las patas de la mesa, asintió y dijo. Es resistente. Al ver a Patrick, Matthew, que estaba a su lado, dijo. ¿Por qué las patas de la mesa? Me preocupaba que se rompieran. Después de decir eso, Patrick miró la parte superior de la mesa con una expresión deliciosa. Allí se organizó un banquete que realmente parecía que podría romper las patas de la mesa. La mesa estaba repleta de platos extraordinarios cuyo método de creación era inimaginable, y en el centro yacía apetitosamente un ternero entero asado, como si dijera, ¿no me veo delicioso? El aroma de las especias que le hacían cosquillas en la nariz era suficiente para provocarle hambre. Quiero comer rápido. Pero, ¿cuándo se dice que vendrá el marqués? Se está preparando ahora mismo. Los invitados no pudieron empezar a comer antes de que llegara el anfitrión. Patrick gimió ante esta tortura que no era tortura. Keon desearía que viniera rápido. Solo mirar la comida que se ha servido es lo 52º que odio. Ja, ja, ja. Cuentas chistes muy divertidos. Es verdad. Señor Butler. Este bastardo originalmente tiene un montón de cosas que odia. Justo cuando Mateo estaba pensando que... Pamparaban. Wow. ¿Me asustaste? ¿Qué? ¿Un enemigo? Patrick se sorprendió por el repentino sonido de una trompeta. Y un sirviente dijo con voz retumbante. La aparición de la gran lanza divina del Decator, el marqués Dustin Rovsky. Con esas palabras, dos sirvientes abrieron una puerta grande y ornamentada, que parecía pesada, desde ambos lados, y un solo hombre apareció entre ellos. Acarició el bigote que había preparado para combinar con la última moda y dijo. Bienvenido. Oh dragón doble. Yo soy la lanza divina del Decator, Dustin Rovsky. Con el tiempo llegas a conocer el verdadero valor de una persona. Por eso no es bueno juzgar y evaluar a una persona basándose en las primeras impresiones. Dicho esto, esa persona es realmente ese marqués Rovsky. No es falso, esa persona es realmente él. Una expresión de incredulidad apareció en los rostros de Matthew e Isabella. La primera impresión que tuvieron cuando lo vieron fue doble. Al principio era pequeño. Era tan bajo que solo llegó hasta el pecho de Isabella, una mujer. Y lo segundo que sintieron fue que era excesivamente llamativo. Era realmente, demasiado llamativo. Dejemos de lado el peinado y la vestimenta que siguieron torpemente la última tendencia. Parecía que uno se cansaría de contar el número de joyas que colgaban de su cuerpo. Desde su entrada, su ostentación era tan excesiva que en realidad parecía vulgar.
¿Era realmente un hombre así una persona que había alcanzado el estado máximo? ¿Era uno de los 3 más fuertes del reino? El aura que exudaba era ciertamente de un nivel considerable, pero ¿en serio? ¿Esa persona? Algo simplemente no salió bien. A diferencia de los dos que estaban confundidos, Patrick dijo con una sonrisa tranquila. Gracias por darme la bienvenida así. Yo soy Patrick Schneider. Soy yo quien está contento de que un junior haya llegado hasta aquí. Entonces, ¿podemos comer ahora? Tengo hambre. El marqués Rovsky estaba nervioso por las descaradas palabras de Patrick. Pero pronto estalló en una risa cordial y dijo. Ja ja ja. Me disculpo. Bueno, por favor come sin reservas. Gracias. Patrick realmente no se contuvo. Apartó la ensalada con un aderezo fresco e inmediatamente agarró todo el ternero asado y le arrancó una pata. Y lo masticó con gusto, como si fuera un bandido del bosque verde. Oh, los jugos están explotando. Ja ja ja. Sabes comer. Empezando por la carne, ya veo. ¿Cómo puedo masticar malezas con carne justo frente a mis ojos? No soy una cabra. Por supuesto, para fortalecerte hay que comer carne. ¿Qué Ya sabes qué es qué. Unc Patrick parecía haber dejado toda la etiqueta gastronómica al otro lado del continente. Al marqués Rovsky no le importó en lo más mínimo. Incluso se rió y elogió a Patrick. Patrick masticó la pata de la pantorrilla y bebió vino sin dudarlo. Incluso cuando bebió el vino de un solo trago, un sirviente que esperaba detrás de él rápidamente volvió a llenar su vino. Y así, su conversación continuó junto con la deliciosa comida. Escuché un rumor de que vendrías a verme y ahora el feudo está disfrutando de un auge. Me alegra oír eso. Lo es. Gracias a ello, los impuestos de este año probablemente serán más sustanciales. Me alegra oír eso. Tendré que confirmarlo, pero ¿es cierto que la razón por la que viniste aquí es para un duelo conmigo? Eso no solo es bueno. Sí. Vine por eso. Ya veo. El marqués Rovsky tomó un sorbo de vino, interrumpiendo momentáneamente el flujo de la conversación. Y Patrick dijo. Si no quieres, entonces no lo hagas. Puedo pasar al siguiente. Ante esto, dijo el marqués Rovsky con un ligero pánico. No. De ningún modo. Las expectativas del público están en su punto más alto, no puedo dar marcha atrás ahora. ¿Entonces lo harás? Debo. Y el marqués Rovsky pensó por un momento y luego dijo. ¿Qué fecha sería buena? Mañana. Vine. Un descanso suficiente, ¿qué? Mañana. Ante las palabras de Patrick, el marqués Rovsky guardó silencio por un momento y luego dijo. ¿No es demasiado pronto? Has recorrido un largo camino, por lo que sería mejor luchar después de descansar lo suficiente. Oye, ¿qué tipo de descanso necesita un tipo que sostiene una espada? Incluso si estás en tu lecho de muerte, si viene un enemigo, debes saltar, luchar contra todos ellos y luego morir. ¿Me equivoco? Esa es una buena mentalidad. El marqués Rovsky volvió a beber su inocente vino. En su aparición, Isabella y Matthew no sintieron más que decepción. Podría ser eso ahora. ¿Se está echando atrás? Cualquiera podía ver que el marqués Rovsky intentaba evitar el duelo. Era un contraste demasiado grande en comparación con el marqués Reines, que había estado ansioso por cruzar espadas con Patrick incluso una vez más. Munch, entonces puedo asumir que el duelo es mañana, ¿verdad? Dijo Patrick mientras sostenía y desgarraba las costillas de la pantorrilla. Ante esa visión, dijo el marqués Rovsky con una sonrisa. Primero tendré que revisar mi horario. Me pondré en contacto contigo nuevamente después de consultar el horario. ¿Parece que estás muy ocupado? Lo descubrirás también más adelante. Ascender a una posición alta significa asumir esa gran responsabilidad. Ah, ya veo. Entendido. Patrick asintió en señal de comprensión y luego se concentró nuevamente en su comida. Poco tiempo después. Uh. Estoy lleno.
Patrick se acostó en la cama y le dio unas palmaditas en el vientre que sobresalía. Al ver a Patrick, Matthew dijo: ¿Cómo puede una persona comerse un ternero entero? Es un desperdicio dejarlo, ¿no? Si lo dejas, alguien más se lo comerá, ¿verdad? Entonces estaría perdiendo, ¿no? Ese ternero, con su exterior crujiente y su interior jugoso, fue un desafío digno de mí. Ante las palabras de Patrick, Matthew negó con la cabeza. Y la puerta se abrió, y entraron Isabella y April. Joven maestro, aquí hay una ayuda digestiva. Gracias. Mientras Patrick se sentaba y tomaba la ayuda digestiva, April se puso detrás de él y le dio unas palmaditas suaves en la espalda con sus finas manos. Gook. Isabella, que observó todo el proceso con una mirada lastimosa, pensó: ¿Eres la madre, es él el bebé? Era una escena que antes había dado por sentada. Pero ahora que sabía que la identidad de April era una mujer, y además una belleza incomparable, ya no podía observarla con tanta indiferencia como antes. En ese momento, Matthew habló con Isabella. ¿Qué opinas, mayor? Es molesto. ¿Qué es? ¿Qué? Su conversación se desvió por un momento. Matthew fue el primero en corregir el ritmo fallado. Marqués Robsky, señor, ¿qué opinas? El hecho de que incluso agregar Sir al final pareciera antinatural demostró lo decepcionado que estaba. Y lo mismo le pasó a Isabella. Él es vulgar. ¿Verdad? No soy el único que piensa así, ¿verdad? Consulte esta nueva novela del mismo autor, Haggis y Alessi aquí. Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-158, capítulo 158. Capítulo 158. ¿Qué clase de tontería es esa? 3. ¿Qué es un caballero de 7 estrellas? ¿No es el reino de los sueños que todos desean desesperadamente, llamado el Estado Supremo? Con solo llegar a ese reino, uno recibe la envidia y el respeto de todos en todo el continente, independientemente de su nacionalidad. Y, sin embargo, el marqués Robsky era demasiado vulgar para ser llamado un gran hombre que había alcanzado un estado tan definitivo. Una vida cotidiana empapada de lujo y vanidad. Además, su actitud de aceptar a regañadientes el duelo con Patrick, que cualquiera podía ver, también fue decepcionante. Sin siquiera compararlo con el marqués Reines, era demasiado patético incluso cuando se lo comparaba con un caballero común y corriente. Al ver a los dos con su decepción claramente visible, Patrick dijo con una sonrisa: Ustedes dos, observen atentamente. ¿Mirar qué? Esa aparición del marqués Robsky es la apariencia típica de alguien que se ha estancado. Observa con atención lo patético que es un perdedor que ha renunciado a seguir adelante y se ha sentado satisfecho con el presente. Ante la mordaz evaluación de Patrick, fue Matthew quien quedó desconcertado. Una persona que ha alcanzado el estado máximo es un perdedor. El estado definitivo, mi culo. No, aún así, lograr el reino de las 7 estrellas en sí es algo grandioso, ¿no? Tienes que admitirlo. Por supuesto, a Matthew no le gustaron las palabras y acciones del marqués Robsky. ¿Pero no era un caballero de 7 estrellas un ser que merecía suficiente respeto? Pero Patrick parecía pensar diferente. Estofado. Estofado. Soy Mateo. Primero, escucha. Eres un joven y patético maestro. Patrick miró a Matthew con una mirada que parecía compadecerse del mundo y dijo: En primer lugar, no me gusta el término, estado último, en sí. Solo porque puedes disparar algunas Aura Blades, ¿qué pasa con el estado final? No, eso es porque eres un monstruo. En la protesta de Matthew, Patrick dijo con expresión seria: Incluso si alguien es un espadachín verdaderamente grande que ha alcanzado un gran reino, el reino de esa persona no garantiza su carácter o personalidad. Ese es un prejuicio terrible. Una ilusión sin base. La expresión de Patrick era tan seria que Matthew no pudo responder. Pero esto era algo que Patrick había experimentado hasta el punto de estar harto de ello en su vida anterior. Antes de haber experimentado personalmente a seres como los ancianos de Shaolin o los ancianos de Wudang, tenía un cierto nivel de expectativas.
Pensó que, dado que eran lo suficientemente grandes como para ser tratados como budas vivos o inmortales en el mundo, debía haber algo diferente en ellos en comparación con la gente común. Pero ese no fue el caso. Sus personalidades eran demasiado descuidadas y huecas en comparación con sus habilidades y reputación. Me quedé tan estupefacto, lo juro. No pudo evitar burlarse cuando los vio ocupando altos cargos en la Alianza Murim y actuando como nobles, mientras que detrás de escena, estaban ocupados con la política para asegurar los intereses de sus propias sectas. Y pensar que gente así se reiría y se burlaría de su maestro, que verdaderamente se dedicó a los impotentes y débiles. Realmente debería haber golpeado a esos bastardos hasta la muerte. Incluso pensándolo de nuevo, Patrick rechinó los dientes. En cualquier caso, en ese momento, incluso el gran maestro dragón radiante Jin Cheon todavía tenía un lado ingenuo. Él ignoraba las costumbres del mundo y simplemente tomaba lo que otros decían al pie de la letra. Así que no es que no pudiera entender por qué Matthew ahora tenía una visión color de rosa del reino de las 7 estrellas y tenía una vaga fantasía al respecto. Es solo que es frustrante. Patrick dejó escapar un profundo suspiro y corrigió con calma las creencias erróneas de su amigo. El reino de la espada y la personalidad de un individuo están separados. No crecen en absoluto en proporción. No, pero hay una razón por la que el reino de las 7 estrellas se llama el Estado Supremo. ¿Qué razón? Una razón congelada hasta la muerte. Te lo digo, tengo razón. Eres un bastardo de Stu frustrante. Justo cuando su temperamento estaba a punto de estallar contra su amigo, quien no podía entender ni siquiera cuando se lo decían. Patrick tiene razón en esto. La que inesperadamente estuvo de acuerdo con las palabras de Patrick fue Isabella. Matthew miró a Isabella con ojos sorprendidos y dijo: Mayor, ¿crees que tiene razón? Sí. El reino de la espada y el carácter de uno nunca pueden ser proporcionales. Yo sé. ¿Por qué crees eso? Hay pruebas, no las hay. Los ojos de Isabella, mientras decía eso, estaban fijos en Patrick y no se movían. Solo entonces el rostro de Mateo mostró una gran comprensión. Ah. Debes haberte acostumbrado a verlo todos los días y haberlo olvidado. También es un 7 estrellas, no, un monstruo más allá de eso. En efecto. Ahora lo entiendo. Señor. Sí. Es bueno que lo sepas. Al mirar a su iluminado amigo y a su orgullosa prometida, Patrick hizo una expresión podrida. ¿Cómo llegó el gran maestro dragón radiante a ser tratado así? Es triste. ¡Qué triste! Incluso en Jianghu, su reputación originalmente había sido así. Había sido tratado como una de las pruebas más innegables de que el reino de un artista marcial y su personalidad no eran proporcionales. Justo entonces. Toc, toc, toc. Con un golpe se escuchó la voz de alguien desde afuera. ¿Quién es? Señor Patrick Schneider. El marqués Rovsky te está buscando. ¿Akun? Sí. Dijo que tiene algo que discutir contigo, solo ustedes dos. ¿Quiere encontrarse solo con nosotros dos a esta hora tardía? ¿Qué debo hacer? ¿Tengo miedo de un escándalo? Patrick, que se había encogido de hombros, se levantó de su asiento. Entonces Isabella dijo: ¿Te vas? Por supuesto que tengo que irme. El dueño de la casa está llamando, ¿cómo no puedo ir? Entonces volveré. Algo molestó a Isabella, pero ella no tenía motivos para detenerlo. Asterisco. ¿Llamaste? El lugar al que fue Patrick fue el estudio personal del marqués Rovsky. Cuando abrió la puerta y entró, el marqués Rovsky estaba inclinando su vaso solo. Entra. Doble dragón. Siéntate ahí. Gracias. Mientras Patrick se sentaba, el marqués Rovsky le sirvió personalmente una bebida en un vaso vacío y dijo: ¿Quieres una bebida? Nunca he rechazado una bebida en mi vida. Ja ja ja. Eso es bueno. El marqués Rovsky sirvió la bebida y Patrick tomó un sorbo y expresó su admiración. Esto es increíble. Whisky Veronica. 50 años. Oh. Parece que sabes lo que haces. No. Yo no.
simplemente parecía caro. Es caro, ¿verdad? Ante esto, una risa risueña salió de la boca del marqués Rovsky, que había estado haciendo una mueca estupefacta. Ah, tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Esta es una bebida muy cara. Como era de esperar, lo pensé con solo mirarlo. Después de decir eso, Patrick bebió su bebida. Como corresponde a una bebida cara, su sabor era profundo y excelente. El marqués Rovsky levantó la botella medio vacía y dijo: Esta botella cuesta alrededor de 10 de oro. Oh. Cuando era joven, los gastos de manutención de mi familia durante un mes eran de 1 oro. Pero ahora estoy terminando una botella de licor de 10 de oro en una noche. ¿Qué opinas? Patrick sonrió y respondió: Lo has logrado en la vida. Ah, lo he logrado. Trabajé muy, muy duro. Puedo decir con confianza que trabajé más duro que nadie. Ya veo. Ante la indiferente respuesta de Patrick, el marqués Rovsky hizo una pausa por un momento y luego continuó. Barón Snyder, no, ¿es ahora la familia Visconde? Así se ha vuelto. He oído que tu familia tampoco es tan adinerada. Bien. Mi familia estaba arruinada. Si el barón Snyder hubiera oído eso, habría dicho que no era tan malo. Maldito mocoso. Pero no hubo ningún cambio en los pensamientos de Patrick. Hoy en día, Patrick había creado varios negocios y también enviaba dinero que ganaba periódicamente, por lo que no lo sabía. Pero básicamente, antes de que Patrick se volviera activo, el feudo del barón Snyder era solo una familia noble rural pobre. Ante esas palabras, el marqués Rovsky se rió entre dientes y dijo: Yo era similar. Mi familia era una familia noble caída que existía solo de nombre y era difícil vivir el día a día. En una familia así, yo era la esperanza. Mostré talento en la sensibilidad del aura desde muy joven. Llegué al reino de las 3 estrellas a los 15. Eso es increíble. Objetivamente hablando, fue una evaluación que podría llamarse genialidad. Dijo el marqués Rovsky con expresión lejana. Mi padre, convencido de mi talento, se arriesgó. Incluso se endeudó para inscribirme en la academia. Mi padre y mis otros hermanos trabajaron duro y me apoyaron con el dinero que ganaron. Solo por la única razón de que yo era la esperanza de criar a la familia. Esa apuesta dio sus frutos. Ah. Valió la pena. Realmente valió la pena. Aunque no todo fueron cosas buenas en el proceso. Una sonrisa amarga se formó en los labios del marqués Rovsky mientras hablaba. No hay tumba sin historia y cada uno tiene sombras en su vida. La juventud del marqués Rovsky debe haber sido un periodo de dificultades que de ninguna manera fue fácil. Bueno, no es que sea asunto mío. Patrick vació completamente su vaso. Y rellenó su vaso con su propia mano y dijo: Le felicito sinceramente por sus esfuerzos y éxitos, marqués. Pero no creo que me hayas llamado así en mitad de la noche solo para alardear de tu historia de éxito, ¿verdad? ¿Quieres que vaya al grano, es eso? Tengo sueño. Al ver a Patrick bostezar mucho, el marqués Rovsky dijo con una sonrisa amarga. Ya no era posible andar con rodeos. Decidió llegar audazmente al punto principal. Te llamé porque tengo algo que decir sobre el duelo de mañana. ¿Qué es? El marqués Rovsky tiró de una cuerda con una campana atada. Entonces entró un sirviente con una caja del tamaño de una cabeza humana, la colocó sobre la mesa y luego se fue nuevamente. Y el marqués Rovsky le dijo a Patrick: Ábrelo. Aunque puedo adivinar prácticamente el contenido sin abrirlo. Es mejor estar seguro. Eso es cierto. Patrick abrió la caja. Y en él, como era de esperar, estaba lleno de oro brillante y joyas caras. Al ver el enorme tesoro, Patrick sonrió. Mis predicciones nunca son erróneas. Pensé que lo entenderías, ¿no estás en la misma posición que yo? Viniendo de una familia humilde y habiéndolo logrado solo con tus propias habilidades, entenderías mi posición. Tengo demasiado que no puedo permitirme perder. Hay demasiadas cosas que he construido a lo largo de mi vida. ¿Me estás pidiendo que pierda por ti?
si no quieres perder, ¿podemos llegar a un acuerdo con un empate? La expresión del marqués Robsky incluso parecía desesperada. Convenció repetidamente a Patrick. Aún eres joven. Tienes muchas oportunidades para construir tu fama. Así que no hay necesidad de ser impaciente. Tome los beneficios tangibles en lugar de la fama vacía. En efecto, ya veo. Beneficios tangibles. Eso también me gusta mucho. Patrick asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Ante esto, dijo el marqués Robsky con una sonrisa brillante. ¿Entiendes lo que digo? Por supuesto. Te entiendo perfectamente, marqués. Ja ja ja. Estamos en la misma página. El vizconde Robsky, sintiéndose mucho más a gusto, levantó su copa y dijo. Me preocupaba lo que harías si fueras una mula testaruda que no me escuchara. Oye, ¿por qué me tomas? Ja ja ja. Me equivoqué. Mis disculpas. Sus gafas volvieron a tintinear con un sonido claro. Y así la noche se profundizó. Asterisco. Al día siguiente. Un rumor se extendió ampliamente en el feudo de Robsky. El duelo entre el doble dragón Patrick Schneider y la lanza del Decatur, marqués Robsky. Este duelo se celebraría públicamente y el lugar estaba previsto para la arena de justas en las afueras del feudo. Eran las 12 de la tarde. Las personas que escucharon esta noticia se apresuraron a acudir a la arena de justas. Realmente está sucediendo. Realmente está sucediendo. Tenía mis dudas, pero está sucediendo. ¿El marqués Robsky lo acepta sin dar marcha atrás? De hecho, sería ridículo que huyera, como puede huir cuando un junior lo desafía. Eso es cierto. Estoy seguro de que tiene confianza a su manera, ¿verdad? Incluso si el dragón doble está en el reino de las 7 estrellas, todavía es joven. Pero el marqués Rhaenys. Oye, honestamente, no hemos visto eso con nuestros propios ojos, así que ¿cómo podemos creerlo? Podría ser que el marqués Rhaenys, siendo un hombre de carácter, cediera ante su hijo menor. Bueno, de todos modos lo descubriremos hoy, ¿verdad? Eso es cierto. La gente se dirigió a la arena de justas. Los nobles enviaron gente con antelación para conseguir buenos asientos, y los que llegaron tarde y no pudieron conseguir un asiento en las gradas se agolparon en las gradas abarrotadas para ver este duelo de alguna manera. Los caballeros enviados por el marqués Robsky intentaron controlar la escena, pero no fue fácil porque había mucha gente acudiendo. Justo entonces. El Aisy. Oh, soy el marqués Robsky. La lanza del Decatur llegó primero. El que apareció, recibiendo la atención del pueblo, fue el marqués Robsky. Llevaba una malla completa con decoraciones ornamentadas y había puesto una llamativa armadura de caballo en el caballo blanco que montaba. Habiendo aparecido así, una vez montó su caballo blanco por la arena y le dijo al público. A partir de ahora se producirá un duelo que pasará a la historia, todos, abran bien los ojos y sean testigos vivos de este duelo. ¡Oh! ¡Viva el reino de Cator! ¡Viva el marqués Robsky! Desde las gradas estallaron vítores ante las palabras del marqués. No es que el marqués Robsky fuera un hombre de gran carácter o muy querido, pero aún así, no era este su país, su feudo. Era natural que el público deseara su victoria. Le gustan mucho las cosas llamativas. Patrick observó la escena desde la entrada opuesta y sonrió. Y Mateo, que estaba a su lado, dijo con una expresión muy incómoda. Hola, Patricio. ¿Qué? Tú. Normalmente, tendría que decir que es Matthew, no tú, pero en este momento, Matthew no estaba de humor para aceptar una broma. ¿De verdad lo vas a hacer? ¿El duelo? Tengo que hacerlo. No puedo echarme atrás ahora que he llegado tan lejos, ¿verdad? ¿Lo vas a hacer PRY? La razón por la que Matthew decía esto era porque Patrick, que había regresado después de conocer al marqués Robsky ayer, había regresado con una caja llena de tesoros. Matthew no fue lo suficientemente estúpido como para no saber lo que eso significaba. Gracias a eso, su expresión había sido como si hubiera masticado algo malo hasta ahora. Patrick le sonrió a Matthew y le dijo. Solo mira. Y cuando se abrió la puerta de entrada,
Patrick salió a la arena. A diferencia del marqués Rovsky, que había hecho una gran entrada en un caballo blanco, Patrick simplemente salió caminando con sus propios pies. Y mientras Patrick estaba en el centro de la arena, el marqués Rovsky también se bajó de su caballo blanco, sostuvo su lanza y se paró frente a él. Parece que has dormido bien. Gracias a ti descansé bien, ¿y tú, marqués? Lo mismo para mí. Eso es bueno. ¿Entonces comenzaremos ahora? Bien, comenzamos primero con una sonda de luz. Una sonda. Bien. Una sonda. Patrick sacó sus dos espadas y el marqués Rovsky también sostuvo su lanza y tomó su postura. En comparación con la armadura profusamente decorada y el caballo blanco, su lanza era una lanza simple y ordinaria. Pero, Empezando. SHH, cállate. Eup. Mientras sostenía la lanza, la atmósfera del lugar cambió. Aunque era una simple lanza sin decoraciones, el borde afilado que emanaba de ella emitía una luz fría que ninguna joya podría producir jamás. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-159, capítulo 159. Capítulo 159. No hay otra manera. 1. Su farol es de primera categoría. Patrick se rió. Un borde afilado perfeccionado hasta el punto de poner tensos a los espectadores. Una escalofriante intención asesina que silenció el entorno. Parecía bastante plausible. Aunque en realidad todo fue solo un engaño. Es un experto en montar un espectáculo. Un oponente de menor calibre caería en ese engaño. De hecho, los espectadores que presenciaban este duelo apretaban los puños y no podían apartar la vista del marqués Rovsky. Estaban abrumados por su aura que se extendía abiertamente. Pues bien, ¿comenzamos? Patrick, con una sonrisa en los labios, miró hacia adelante. Un paso, luego otro. En contraste con la escalofriante presencia del marqués Rovsky, que parecía que lanzaría su lanza en cualquier momento, los pasos de Patrick parecían carentes de cualquier sensación de crisis. Era tan tranquilo y natural como una persona dando un paseo. Y en el momento en que la distancia entre ambos se redujo a 2 metros. Ahora. ¡Ja! El marqués Rovsky guiñó un ojo y, con un grito poderoso, empujó su lanza. Su lanza voló, cortando bruscamente el viento. Sería bueno empezar aquí. Ahora, Patrick combinaría apropiadamente el ritmo y retiraría o extendería su espada. A partir de ahí, desataría una llamativa combinación de ataques y tomaría la iniciativa. Después de intercambiar unos 100 movimientos como ese, se cederían entre sí en un ambiente adecuado. Pero, la visión del marqués Rovsky se oscureció. Al momento siguiente se dio cuenta de que algo estaba bloqueando su visión. Keok. La rodilla de Patrick lo golpeó directamente en la cara. El dolor que le hizo llorar y el sabor metálico de la sangre en la boca. Un dolor que antes era familiar pero que ahora se había vuelto extraño, el marqués Rovsky tropezó con él. Espera, espera. Espera, mi culo. Patrick, que ya se había deslizado bajo el marqués Rovsky, golpeó su plexo solar con la empuñadura de su espada. Keok. Con un dolor que le dejó sin aliento, el cuerpo del marqués Rovsky se dobló en una forma. Y el empeine de Patrick, elevándose hacia su cabeza baja, pateó la cabeza del marqués Rovsky hacia arriba. Peoeok. ¡Cuac! El marqués Rovsky gritó mientras su cuello se doblaba completamente hacia atrás. ¡Keuk! Justo antes de caer hacia atrás, el marqués Rovsky rápidamente enderezó su postura. Y apretó los dientes, miró hacia adelante y gritó. ¿Qué estás haciendo, Eot? Pero no había nadie delante de él. En cambio, una voz fría desde atrás. Por aquí. Al mismo tiempo, un fuerte golpe de espada cayó hacia la coronilla de su cabeza. El marqués Rovsky se dio la vuelta apresuradamente y levantó el eje de su lanza para bloquear el ataque. Kang. Logró bloquear la espada de Patrick con una defensa adecuada. Pero... Eut. Aquí hay otro. El arma de Patrick eran espadas gemelas. Otra espada cayó encima de la que ya había golpeado.
Kvang. Eweut. Un ataque mucho más fuerte que el anterior. Fue un poderoso ataque que destruyó el terreno donde se encontraba el marqués Rovsky. Keueuk. El marqués Rovsky gemía de dolor como si todos los huesos de su cuerpo se estuvieran rompiendo. Tuvo que mirar a Patrick desde una posición arrodillada sobre una rodilla. Maldita sea. Ante la idea de que esta humillante escena fuera revelada al público, el marqués Rovsky apretó los dientes. Todavía le quedaban motivos suficientes para hablar en voz baja y gruñona. ¿Qué crees que estás haciendo? Estamos batiéndonos a duelo, ¿no? ¿Preguntas como si no lo supieras? Tú, la promesa, Ewoop. El rostro del marqués Rovsky se puso pálido mientras hablaba. Se añadió una presión aterradora por parte de las espadas gemelas de Patrick que lo presionaban. ¿No puedes leer la habitación? De verdad. ¿Crees que esta situación se puede solucionar con tus pequeños trucos? No sabes lo que realmente tienes que hacer. Keeuk. TSK, no solo eres bajito, sino que además no tienes ni idea. La vida también debe ser dura para ti. Por un momento, la mirada en los ojos del marqués Rovsky cambió. ¿O qué abajo, yo? ¿Qué fue eso? No me menosprecies, pequeño mocoso. Con el rotundo grito del marqués Rovsky, repelió la presión de Patrick con una fuerza explosiva por un momento. Teong. Las espadas gemelas de Patricio fueron lanzadas momentáneamente hacia arriba y la lanza del marqués Rovsky recuperó su libertad. Y en ese instante, su lanza lanzó rayos de luz. Papapapang. Con el sonido del aire estallando, la hoja de la lanza del marqués Rovsky convirtió todo el cuerpo de Patrick en un panal. Kiaak. Ubaak. Algunos de los espectadores que presenciaron el cuerpo de Patrick plagado de agujeros se taparon la boca y gritaron. Pero, ¿qué? Puedes hacerlo si lo intentas, ¿no? Lo que la lanza del marqués Rovsky había atravesado era la imagen residual de Patrick. El verdadero Patrick ya estaba a unos pasos de distancia, mirando al marqués Rovsky con una sonrisa relajada. Y habló con el marqués Rovsky. Pues bien, ¿continuamos? Deuk. El marqués Rovsky apretó los dientes. La promesa se rompió. Ese maldito mocoso se atrevió a tomar el dinero y romper la promesa. Y lo habían golpeado unilateralmente e incluso lo habían obligado a arrodillarse frente a un gran público, una humillación. Esto nunca podría deshacerse. A menos que le haya cortado la cabeza a ese mocoso aquí mismo. Apuntó su lanza a Patrick y dijo. Haré que te arrepientas de esto. ¿Tienes las habilidades para eso? Este no es el final. Incluso después de que este duelo termine, te haré pagar el precio. Haré que te arrepientas de este momento durante mucho, mucho tiempo. Sí, sí. Lo entiendo. Lo entiendo, así que cállate y... Patrick extendió una mano frente a él, le hizo una seña con el dedo y dijo. Tráelo. Te mataré. El marqués Rovsky, con los ojos inyectados en sangre, disparó hacia adelante. Y su lanza esparció una luz brillante. Fue el comienzo del verdadero duelo. Peón, 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 peón. La habilidad del marqués Rovsky como lancero fue verdaderamente rápida. La trayectoria de la lanza, imbuida de una espada aura, solo estaba indicada por la imagen residual de la luz. El proceso de extender y recuperar la lanza era completamente invisible para los demás. Pasos que utilizaban activamente el alcance de la lanza moviéndose rápidamente hacia adelante y hacia atrás. Además de eso, empujes deslumbrantes que llegaban tan rápido que eran invisibles. Este es un caballero de 7 estrellas. ¿Cómo puede un humano hacer eso? Ni siquiera puedo verlo. Es un monstruo. Un verdadero monstruo. Los espectadores solo pudieron contemplar el duelo, completamente fascinados. Peón, peón, peón. El sonido de la lanza del marqués Rovsky perforando el aire y haciéndolo explotar siguió resonando. Fue una habilidad naval que realmente mostró lo que era el extremo de la rapidez. Pero... Keuk. Poco a poco apareció una sensación de ansiedad en el rostro del marqués Rovsky. Un golpe. Si solo cayera un golpe,
podría hacer un agujero en el cuerpo de su oponente. Pero, ¿por qué no golpea? El problema era que simplemente no golpeaba. A su grito de frustración, Patrick respondió burlonamente. ¿Como si esto fuera a suceder? Eres un bastardo desvergonzado. En un instante, la espada de Patricio atrapó la lanza del marqués Rovsky, empujándola en diagonal. Y luego. Kkkk. El sonido del metal raspando el eje de la lanza de acero sonó cuando Patrick cerró la distancia, siguiendo la veta del eje de la lanza. Ewood. El marqués Rovsky estaba nervioso. ¿Que le cerraran la distancia mientras su arma estaba reprimida? ¿No era este el peor patrón posible para un usuario de lanza contra un espadachín? El nervioso marqués Rovsky intentó retirarse, pero no pudo ser más rápido que Patrick. Patrick, que había acortado la distancia, retiró la espada que tenía en la otra mano y dijo: «Tu cuello». Un golpe escalofriante que vino con la palabra. Utilizando las características de las espadas gemelas, la espada de su otra mano voló bruscamente hacia el cuello. Esto, moriré. Un momento de crisis de vida o muerte. Lo que hizo el marqués Rovsky fue algo que un caballero de 7 estrellas nunca haría. Soltó su propia arma y arrojó su cuerpo a un lado. ¡Mierda! La huelga de Patrick pasó y le cortó algunos mechones de pelo. A él, que apenas había logrado tirar su cuerpo a un lado, Patrick le dijo con una sonrisa: «Vaya, ¿soltaste tu arma, tu arma?» Una lanza familiar rodaba a los pies de Patrick. Al confirmarlo, el rostro del marqués Rovsky se sonrojó. «Maldita sea». Podía oír al público murmurar. No había nadie que no supiera lo humillante que era para un caballero perder su arma. Y, sin embargo, un caballero de 7 estrellas había tirado su arma y arrojado su cuerpo. Desde la perspectiva del público, fue un espectáculo bastante raro. Mientras tanto, Patrick se encogió de hombros y dijo: «Tenemos que continuar, ¿no? Toma, atrapa». Patrick pateó la lanza que había dejado caer el marqués Rovsky y se la arrojó. El marqués Rovsky, a pesar de tener el rostro sonrojado, no pudo rechazarlo. Agarró la lanza nuevamente y tomó posición, pero su rostro estaba lleno de humillación. Ser tratado como un completo tonto. En ese momento no tuvo más remedio que admitirlo. Que su oponente era más fuerte que él. Pensar que habría un oponente que podría vencerme en velocidad. Sus especialidades eran la velocidad y la distancia. Utilizando las características de la lanza, obtendría una ventaja en distancia y luego acabaría con el enemigo con un ataque más rápido que el de cualquier otra persona. Y, sin embargo, a esa misma velocidad, su oponente estaba delante de él. El hecho de que estuviera por detrás en su zona más segura significaba que las posibilidades de ganar este duelo eran escasas. ¿Cómo? A ese joven mocoso. Desde el momento en que se enteró de que había derrotado al marqués Raines, pensó que estaba más allá de lo normal. Había pensado que tal vez, según evaluaba el mundo, algún día podría ser conocido como el más fuerte del continente en el futuro. Pero nunca había pensado que sería más fuerte que él en ese momento. Para que haya tal diferencia. Si perdía así, era obvio que la fama que había acumulado hasta ahora se desmoronaría. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo protegerlo? Honor, riqueza, poder, los tesoros que he ido construyendo uno a uno, empezando por mis puños desnudos. Mi todo. ¿Qué debo hacer para protegerlo? Mientras todo tipo de imaginaciones flotaban en su mente, Patrick habló. Parece que todavía tienes tiempo libre para usar la cabeza. Mocoso, si eres un tipo que vive a espada, solo hay una opción en tiempos como este. Luchas y ganas. Maldito hijo de puta. ¿Quién no sabe eso? Por supuesto que lo sabía. La mejor opción para eliminar la humillación hasta el momento fue ganar contra ese Patrick Schneider. Si hiciera eso todo volvería a la normalidad, no, lo elevaría a una posición más alta que antes. La lanza divina del Decator que derrotó al doble dragón que había derrotado al marqués Raines. Solo pensarlo fue extasiado. Pero, maldita sea todo. Él simplemente no podía ver esa posibilidad.
El marqués Rovsky no era tan aficionado como para no saber la diferencia de habilidad después de intercambiar tantos golpes. Más bien. ¿Qué? ¿Te vas a rendir? Ante las palabras de Patrick, el cuerpo del marqués Rovsky se estremeció. Lo que Patrick acababa de decir lo golpeó justo donde le dolía. Y Patrick miró al marqués Rovsky con ojos llenos de desprecio y dijo: ¿Te vas a rendir y quedarás reducido a un perdedor? Bueno, eso no está mal. Si no tienes la habilidad, al menos deberías comprender rápidamente tu situación. ¿Estoy en lo cierto? El cuerpo del marqués Rovsky tembló. Esta humillación y desgracia que envolvía todo su cuerpo no era en absoluto desconocida. Más bien, era algo con lo que estaba muy familiarizado y harto. Tienes talento, pero tu condición física es la peor. Te resultará difícil triunfar como espadachín. Cállate, ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Cómo se atreve un bastardo con una familia inútil a avergonzarme en el examen? Simplemente recoge los restos en silencio. No te vuelvas arrogante solo porque tienes poca habilidad. Puedo quemar a toda tu familia hasta los cimientos. Cállate, 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 ¿crees que estaré arrastrándome a tus pies para siempre? Algún día te lo pagaré 100.000 veces. Una familia pobre e insignificante. Una condición física muy por debajo del promedio. En su juventud, nadie dijo que Dustin Rovsky triunfaría. ¿Qué hizo en aquellos días? ¿Cómo le habló a un mundo que le gritaba que se rindiera, que se sentara, que fuera reprimido? Ve a comer mierda. Eh. De repente, Rovsky respiró profundamente para recomponerse y luego retomó su postura. Extendió sus pies, que se habían movido ágilmente hacia adelante y hacia atrás, un poco más anchos que sus hombros, y los fijó al suelo. La mano que sostenía la lanza estaba ligeramente detrás del centro. Relajó los hombros, amplió su campo de visión y vació su mente. Sí. Yo también, en el pasado. Sintió como si su yo pasado y su yo presente se superpusieran. Los pensamientos distractores desaparecieron y el límite entre su lanza y su mano se desdibujó. Dijo el marqués Rovsky, que había adoptado completamente su postura. Venir. Una sonrisa se extendió por los labios de Patrick. Él había cambiado. El desorden innecesario había desaparecido y el hombre mismo se había convertido en una sola lanza. Quizás originalmente había sido así. Antes de emborracharse de éxito y corromperse por el veneno de la arrogancia y el orgullo, el marqués Rovsky debe haber sido una de esas personas. Sí. Si eres de 7 estrellas, al menos deberías estar en este nivel. Patrick no calificó tan bien el reino de 7 estrellas en sí. Pero reconoció el esfuerzo y la tenacidad de quienes habían alcanzado por sí solos el reino de las 7 estrellas en este continente de pangemonia, donde la comprensión de las artes marciales era escasa. Además, teniendo en cuenta que el marqués Rovsky, con su evidentemente mala condición física, había elegido la lanza, un arma que no era común en este mundo, y había llegado al reino de las 7 estrellas. Su yo más joven debe haber sido una persona completamente diferente de quien era ahora. Patrick sostuvo su espada y adoptó su postura. Y por primera vez desde que comenzó este duelo, habló con voz seria. Patrick Schneider del reino de Atronia. Aquí voy. Y cuando sus palabras terminaron, todo el cuerpo de Patrick se convirtió en un solo rayo de luz y avanzó. Ven. El cuerpo del marqués Rovsky reaccionó más rápido que sus pensamientos. Un ataque a toda potencia. Era diferente de los llamativos ataques consecutivos que había estado desatando mientras se movía rápidamente de un lado a otro. Fue un ataque por el momento desesperado que decidiría la vida y la muerte del enemigo y de él mismo. Y esta era también la lanza del marqués Rovsky, a quien originalmente se le llamaba lanza del Decator. Un ataque simple y llano, pero infinitamente fatal. Lo hice. El marqués Rovsky estaba seguro de su éxito. Fue un momento perfecto sin comparación. Ahora su lanza estaba a punto de perforar el corazón de Patrick. Pero... Una fracción de segundo antes de que el ataque tuviera éxito. Patrick se volvió más rápido. Aumentó su velocidad una vez más desde un estado ya acelerado. Había acelerado 2 veces en medio de su ataque.
Formas de 8 espadas de dragones gemelos. Tercera forma, Ultimate Flashing Dragon Strike. En ese momento fugaz, el marqués Rovsky quedó cautivado por su oponente. Aunque este ataque, que podría quitarle la vida, estaba a punto de ocurrir, quedó absurdamente hipnotizado por el ataque. Convertir el resultado en una victoria justo antes de la derrota. Este es realmente el extremo de la velocidad. Quang. Consulte esta nueva novela del mismo autor, Hages y Alasi aquí. Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-160, capítulo 160. Capítulo 160. No hay otra manera. 2. Esta es una historia un poco aleatoria, pero el marqués Rovsky fue atropellado por un carruaje en su infancia. No fue golpeado de frente, sino en un ligero ángulo, por lo que no resultó gravemente herido, pero el recuerdo de esa época permaneció claro incluso después de convertirse en adulto. Un impacto físico imposible de soportar. La sensación de su cuerpo volando por los aires después. Fue una experiencia que no se olvidó fácilmente. ¿Por qué el recuerdo de aquella época? Eso fue lo último que pensó el marqués Rovsky. Con de Gururu. Una persona fue enviada a volar más de 20 metros. Y por si fuera poco, el cuerpo del marqués Rovsky rodó unos metros más tras caer al suelo. Y al verlo no mover un solo dedo, los espectadores contuvieron la respiración. ¿Está muerto? De ninguna manera. Esto no se convertirá en un problema internacional serio, ¿verdad? Fue un duelo formal, ¿por qué se convertiría en un tema internacional? No, pero aún así. En medio de las preocupaciones de los espectadores, los caballeros de la familia del marqués Rovsky corrieron apresuradamente hacia su señor. Y después de comprobar el estado del marqués. Gracias a Dios. Él está respirando. Oh. Los caballeros se sintieron aliviados. Pensaron que podría estar muerto, pero el marqués respiraba adecuadamente. Y tampoco parecía tener lesiones externas graves. Llama a un clérigo, date prisa. Sí. Al verlos ayudar al marqués Rovsky, los espectadores se sintieron aliviados. Parece que está vivo. Eso es un alivio. El asunto no se hizo más grande. Lo sé, claro. Fue un golpe impactante, hasta el punto de que los espectadores pensaron así. Afortunadamente, el marqués Rovsky estaba vivo. Y Patricio. ¡Qué alboroto! ¿Como si no hubiera controlado mi fuerza? En lo que Patrick era bueno además de golpear a la gente era en controlar su fuerza mientras golpeaba a la gente. Incluso en Jianghu, nunca había causado una muerte en más de 100 duelos. De esa manera podría evitar problemas innecesarios y, si los golpeas ligeramente, puedes golpearlos por más tiempo. Nos olvidamos de la personalidad de este bastardo. En cualquier caso, el duelo había terminado. Patricio se acercó a los bulliciosos caballeros y les dijo: «Hey». Los caballeros se estremecieron y miraron a Patrick. A ellos, que estaban llenos de miedo y cautela, Patrick sonrió y dijo una palabra. «Cuando el marqués despierte, díselo». «C.E. Gracias por la comida y la diversión. Entonces me voy». Patrick le dio la espalda con una sonrisa brillante. Detrás de él, los atónitos caballeros miraban fijamente a Patrick. ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres decir con qué hacemos? ¿Lo dejamos ir así? Eso es, Yuemem. Los caballeros estaban en conflicto sobre si debían impedir que Patricio se fuera de esta manera. ¿Está bien dejarlo ir? ¿Deberíamos detenerlo? Si lo detenemos, ¿cómo? Movilizar la orden caballeresca y a los soldados para detener a Patricio fue la peor decisión. Si cometieran semejante acto delante de todos los espectadores, el honor de la familia del marqués Rovsky caería al suelo. No, quedaría enterrado a gran profundidad bajo tierra. No hay otra manera. El caballero dejó escapar un profundo suspiro. Se dio cuenta de que no podían hacer nada. Al final, los caballeros de la familia Rovsky solo pudieron cuidar la espalda de Patrick con arrepentimiento. Y Patrick, llevándose a Matthew e Isabella con él,
se alejó tranquilamente. El doble dragón, victorioso contra la lanza del Decator, Marqués Rovsky. Ahora bien, sería solo cuestión de tiempo antes de que este hecho se extendiera por todo el continente. Asterisco. Patricio y su grupo montaron a caballo y abandonaron por completo el feudo del Marqués Rovsky. Una vez que no hubo nadie alrededor para escuchar, Matthew abrió la boca. ¿Planeaste hacer esto desde el principio? ¿Qué? Ese acto barato de tomar el dinero y luego aplastarlo por completo en el duelo. Vaya, ¿entonces estás diciendo que debería haber perdido porque tomé el dinero? Una persona no debería vivir tan barato. TSK, qué personalidad. No deberías haber tomado el dinero en primer lugar, bastardo. Mientras Matthew, hirviendo, gritaba, Patrick se encogió de hombros y dijo: No puedo evitarlo. Rechazar el dinero que me dan va en contra de mis creencias. ¿Qué clase de creencia es esa? Era la creencia más absurda que Matthew había escuchado jamás en su vida. TSK, por eso eres un joven maestro rico. Nunca has ganado un solo centavo con tus propias manos, por lo que no conoces el valor del dinero. Hijo de puta. Antes de que Matthew pudiera gritar de nuevo, Patrick rápidamente le preguntó a Isabella. Mayor, estás de mi lado, ¿verdad? ¿No es ella su prometida, después de todo? Aquí, naturalmente, ella debería ponerse de su lado. Estafador. Ante la única palabra de su prometida, Patrick giró la cabeza y se quejó. La vida es verdaderamente amarga. No tengo a nadie de mi lado. Nadie de mi lado. ¿Quién es este avaro que se hace pasar por víctima? Estafador. 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 Ah. No lo sé, deja de quejarte de algo que ya pasó. Al mirar a su amigo que descaradamente ponía cara atrevida, Matthew dejó escapar un suspiro. De todos modos, este bastardo es. De hecho, este no era el peor escenario que Matthew había imaginado. Si Patrick realmente hubiera tomado el dinero y perdido el duelo, habría considerado seriamente cortar lazos con su amigo. Por supuesto, Patrick era violento, tenía un fuerte carácter de estafador, era ridículamente aficionado al dinero, tenía un comportamiento habitual parecido al de un perro y, cuando estaba borracho, se convertía en un perro aún más loco. ¿Por qué soy amigo de este niño? En cualquier caso, a pesar de ser ese tipo de Patrick, había una línea que nunca cruzó. No intimidaba a los débiles, y había una línea que mantenía, incluso mientras se quejaba, como no romper las promesas que hacía con su propia boca. No era una línea claramente visible. Más bien, era una línea suelta y extrañamente ambigua que iba y venía un poco. Pero lo que estaba claro era que Patrick nunca había cruzado esa línea. Matthew, que lo había observado como amigo durante varios años, creía en esa frase que Patrick mantenía más que nadie. Pero esta vez, ¿qué hubiera pasado si hubiera aceptado un soborno y se hubiera dedicado a amañar un duelo? Eso habría sido cruzar la línea. Si eso hubiera sucedido, Matthew se habría sentido realmente decepcionado, habría cortado lazos con Patrick y habría regresado solo a la academia. Afortunadamente, he evitado el peor escenario posible. Es una suerte, pero... Aún así, era un hecho que había tomado el dinero. Eso permaneció en un rincón de su mente y le molestó. Hace que una persona se sienta incómoda. Maldito bastardo. Como resultado, Patrick había estafado al Marqués Rovsky. Este era un hecho que nadie podía negar. Cuanto más pensaba Matthew en ello, más se arrepentía de esa parte. Escuché que la familia Snyder también está ganando algo de dinero ahora. La seda Snyder vendida a través del gremio de comerciantes del Vador se estaba agotando sin existencias, a pesar de su considerable precio. No sabía cuántas ganancias estaban obteniendo, pero la familia Snyder definitivamente ya no era una familia noble rural pobre que necesitaba dinero. ¿Pero había realmente alguna razón para aceptar este tipo de dinero turbio? Justo cuando Mateo suspiraba ante tales pensamientos. Joven maestro. He regresado después de completar todas las tareas que me indicaste. Había llegado la persona que actuaría del lado de Patrick incluso si el cielo cayera. Era Abril.
Ella había estado separada del grupo por un tiempo y recién ahora se había reincorporado a ellos. Como si estuviera preparada de antemano, salió con su propio equipaje y el del grupo perfectamente embalado en su caballo. «Oh, lo hiciste bien». Como dijo Patrick con indiferencia, April montó a caballo y se unió al grupo. Entonces Isabella dijo: ¿Qué tipo de trabajo estabas haciendo? «Oye, ¿por qué preguntar algo así? La niña también tiene su privacidad». Ante la pregunta de Isabella, Patrick la interrumpió apropiadamente. Pero Isabella no lo dejó pasar y dijo: «Si actúas descuidadamente en un país extranjero, podría convertirse en una cuestión diplomática. No es nada. No te preocupes por eso. Al menos deberías saber lo que hiciste». Déjalo ir. Patrick intentó disimularlo ambiguamente, pero, por orden del joven maestro, fui a distribuir dinero a los pobres de los barrios marginales y al orfanato. Abril lo dijo. Ante eso, los ojos de Matthew e Isabella se abrieron y miraron a Patrick. Patrick evitó sus miradas y miró una montaña lejana. Y April siguió hablando. Los fondos recibidos del marqués Rovsky se distribuyeron sin excepción. Lo distribuí en secreto para que nadie sepa quién lo dio. Ante eso, Patrick gritó: «Ah, es suficiente. Deja de hablar. Si lo hiciste, entonces está bien. ¿Qué pasa con los informes detallados?» «Sí. Joven maestro». April cerró la boca. Y Patricio, con expresión podrida, miró a Mateo y luego dijo: «No. No lo es. Definitivamente dije que no». «Sí. Lo sé. Yo sé. Si lo sabes, entonces arregla tus ojos. No me mires así». ¿Qué le pasa a mis ojos? «No me mires con eso, este bastardo es en realidad un buen tipo, pero se esfuerza mucho por actuar mal. Esta mirada de tonto de buen corazón, punto. Oh, ahora también puedes leer las mentes». Te voy a hervir, maldito cabrón. Ante la frenética exhibición de Patrick, cuyo rostro se había vuelto rojo brillante, Matthew dijo con una sonrisa: ¿Qué puede hacer un tonto de buen corazón? Te dije que no lo soy, bastardo. «Solo hice esto para poder dormir un poco más cómodamente por la noche». «Sí. Yeah. Lo entiendo, tonto. Lo digo en serio. Por culpa de cierta persona que se quejaba todas las noches en mis sueños diciendo, Cheona, Cheona, no tenía elección». Hola, ¿estás escuchando? ¿Qué fue eso? Nunca aprendí el lenguaje de los tontos, así que no puedo entenderlo. Muere. El grupo en disputa se dirigió hacia su próximo destino. Asterisco. Por cierto, la vida es una serie de cambios y, la mayoría de las veces, las cosas en el mundo no salen según lo planeado. Igual que ahora mismo. Entonces, Patrick le dijo al hombre que estaba frente a él con expresión hosca: ¿eres un mensajero real del reino de Cator? Sí. Eso es correcto. Alguien había bloqueado el camino de Patrick y su grupo, que intentaban cruzar a su destino, el feudo de Maebus. Cuando se le preguntó sobre su identidad, reveló que era un mensajero real del reino de Cator. Y él dijo: «Aquí hay una carta personal de Su Majestad el Rey. Por favor, confírmelo». Le tendió una sola carta a Patrick. Patrick tomó la carta por ahora y dijo: ¿Está bien entregar la carta personal de un rey de manera tan casual como esta? «Este es un contacto no oficial». «No oficial. Por favor, devuelva la carta después de leerla, ya que debe desecharse». Significaba que controlarían minuciosamente la información. Patrick puso cara de mal humor, pero tomó la carta por ahora y revisó su contenido. Y luego: ¿es esta la voluntad del reino de Cator? Ante esto, el mensajero dijo con calma: «Mientras estés en el suelo de nuestro reino, por favor respeta la voluntad de Su Majestad el Rey». Patrick cerró los ojos por un momento y pensó: «Esto es algo que nunca he experimentado en Jianghu». TSK, ¿no hay otra manera? Patrick devolvió la carta al mensajero y le dijo: «Por favor, dígaselo a Su Majestad el Rey de su país. Que cumpliré con la solicitud».
Mulumesk. Entonces, ¿a dónde planeas ir después de esto? ¿Por qué te preocupa que rompa mi promesa? Al mensajero que no lo negó, dijo Patricio. Cruzaré al reino Caizar a través de la frontera occidental. ¿Estaría bien que proporcionáramos una escolta? La palabra era escolta, pero en realidad significaba vigilancia. No quieres verme enojarte, así que podrías por favor no hacerlo. Entendido. Entonces, si me disculpan. El mensajero inclinó la cabeza y se retiró. Aunque se retiró obedientemente, era obvio que movilizaría una gran cantidad de personal desde la distancia para observar las acciones de Patrick. No hay otra manera. No hay otra manera. Mientras Patrick se lamentaba, Isabella y Matthew se acercaron y dijeron: ¿Qué está pasando? No es nada. Es solo que... Doar. Me dijeron que no peleara contra Leona Maibus y que saliera del reino rápidamente. ¿En serio? Ante la reacción sorprendida de ambos, Patrick dijo sin rodeos: ¿Crees que estoy mintiendo? Patrick se rascó la cabeza y pensó. Pensándolo con calma. No es que no lo entienda. El reino de Cator tenía 3 caballeros de 7 estrellas. Y 2 de ellos habían perdido ante Patrick. ¿Qué pasaría si la última restante, Leona Maibus, también fuera derrotada? Entonces todos los caballeros de 7 estrellas del reino de Cator habrían sido derrotados por Patrick. Fue un resultado que el reino de Cator tuvo que evitar a toda costa. Entonces el rey había enviado en secreto un mensajero. Solicitó que Patricio abandonara el reino rápidamente, junto con el mensaje de que no podía permitir un duelo con Leona Maibus. Dijo Patrick con pesar. Ice estaba guardando lo más delicioso para el final. Leona Maibus. Ella tenía 2 títulos. La reina de la espada, que había alcanzado el estado máximo como mujer. Y el segundo era el caballero más fuerte del reino de Cator. Aunque no habían competido para determinar la superioridad, su valoración era superior a la del marqués Raines o el marqués Rovsky. Por eso Patrick la había salvado para el final, pero no sabía que la junta sería revocada de esta manera. TSK, si ella misma se hubiera negado, de alguna manera la habría arañado y arañado para sacarla. Sí. Parece que lo harías. ¿La propia familia real se niega? No hay otra manera. En términos del Hyanggu de su vida pasada, ¿no es este un caso en el que desafió a alguien a duelo y la familia real intervino directamente y ordenó, no lo hagas? Por supuesto, algo así nunca había sucedido en Hyanggu, pero era algo que muy bien podría suceder en este mundo. Además, Leona Maibus era tía del actual rey y también miembro de la familia real. No hay otra manera. Renunciemos y sigamos adelante. Esta vez, Patrick también decidió dar marcha atrás. Es una lástima. Quería conocerla. Isabella estaba realmente decepcionada. Una compañera mujer y una compañera mujer real. Los dos tenían mucho en común. Isabella admiraba personalmente a Leona Maibus y quería verla al menos una vez. Pero esto no se pudo evitar. Patrick dejó ir limpiamente sus sentimientos persistentes y dijo: pasemos al siguiente país. Está bien. Deberíamos. Y así el grupo giró sus caballos y abandonó el reino de Cator. Asterisco. Por cierto. ¿Aún no ha llegado el doble dragón? No te preocupes. Madre, ya es hora de que llegue. Oh. Lo espero con ansias. Leona Maibus esperaba a Patrick con tal anhelo que su difunto marido estaría celoso en su tumba. Tenía 70 años. Pero a excepción de su cabello blanco, mantuvo un cuerpo juvenil. Hubo muchos casos en los que uno no podía frenar el envejecimiento ni siquiera en un nivel alto, pero ella fue una excepción. Su intenso entrenamiento diario y su fuerte deseo de un reino superior siempre mantuvieron su edad física en su punto máximo. De hecho, su hijo frente a ella parecía mayor que ella. Ella, con un deseo tan grande de un reino superior, esperaba ansiosamente el duelo con Patrick. No debes tratarlo con rudeza. No te preocupes. Madre. He ordenado a todos los soldados y caballeros que lo traten educadamente, sí.
Deberías. Dijo la gran reina espada con una sonrisa emocionada, como si fuera una chica enamorada. Oh, espero que venga rápido. Lo digo de nuevo. La mayoría de las veces, las cosas en el mundo no salen según lo planeado.